del versículo 1 al versículo 15, la palabra de Dios nos enseña dos cosas importantes. Una de ellas es que hay una sabiduría que viene de parte de Dios, una sabiduría divina, una sabiduría que nos conviene obtener, recibir y obedecer. Y precisamente la segunda cosa que nos enseña la palabra es la obediencia a Dios y a su sabiduría. Sabiduría y obediencia van de la mano. Solamente voy a leer los versículos 5 y 6 y el versículo 13. Y en este culto que es juvenil, quiero recordarles a los jóvenes y a cada uno de nosotros: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Hasta ahí la palabra del Señor. Hay en el joven especialmente una necesidad que los sociólogos llaman necesidad trófica, que tiene que ver con la necesidad de tener modelos a seguir. Es una necesidad en el joven de tener un modelo que quiera seguir. Es esa la razón, y por causa de esta necesidad, que el joven encuentra en el deportista, en el actor, en el cantante, en alguien que esté de moda, un modelo. La necesidad trófica lleva al joven a buscar esos modelos fuera del hogar cuando no los puede tener en los padres, o en los amigos, o en los conocidos. Y por eso es que las recámaras de los jóvenes y de las señoritas muchas veces están tapizados de las fotografías de los actores o de los cantantes que para ellos significa un modelo. Algunas veces imitan, siguen ese modelo en la manera de peinarse, o en la manera de vestirse, o en la manera de hablar, o en la manera de caminar. De alguna forma, lo que el joven está tratando de encontrar es ser dirigido por alguien. Y en esta tarde quiero presentar a ustedes una opción, una alternativa: el ser dirigidos por Dios. El que nosotros tomemos como modelo a Jesucristo, como guía a la palabra de Dios, de tal forma que lleguemos nosotros a tener realmente en este modelo el ejemplo a seguir, y que nos dejemos ser dirigidos por el Señor en lugar de cualquier otro modelo humano que nosotros tengamos. ¿Qué contraste hay entre la prudencia humana y la sabiduría divina? Un contraste tremendo, grande. Por mucho que sea y por mucho valor que tenga la prudencia humana, no podemos compararla con la sabiduría divina. Nosotros somos tan falibles, somos tan humanos, somos tan finitos en nuestros juicios, estamos tan sujetos a errores, estamos muchas veces inclinados a un juicio tan torcido como los prejuicios mismos,
y tan cegados por el pecado hasta que Dios abre nuestros ojos y nos dirige por su palabra y por su espíritu. Vivimos en una situación tan fuera de la voluntad de Dios hasta que encontramos a Jesucristo. Y ahí cambian las cosas. Ahí cambia nuestra situación. Ahí cambia nuestra vida. Veamos a la luz de la palabra de Dios las enseñanzas que pueden ayudarnos, especialmente en la juventud, para dejarnos guiar por el Señor. Veamos una formas prácticas de cómo podemos dejar que Dios con su sabiduría nos dirija y nos guíe. En primer lugar, el Señor dirige nuestros pasos dándonos, por su gracia, percepciones más claras y un sentido común más elevado. Por la gracia de Dios, cuando nosotros nos dejamos guiar por Él, cuando nosotros dejamos que la sabiduría del cielo sea la que nos dirija, llegamos a tener una percepción más clara de la vida. Nuestra visión espiritual, nuestra visión intelectual, nuestra visión emocional puede captar con mayor claridad muchas cosas. Nuestra percepción es otra. Percibimos de manera diferente las cosas. Mientras que antes de conocer a Cristo teníamos una percepción que muchas veces era una percepción errónea. A veces, por ejemplo, en la vida cristiana, cuando nosotros sabíamos que alguien se convirtió, alguien conoció a Cristo, nosotros considerábamos que eso era malo, porque percibíamos erróneamente las cosas. Sucede como la palabra de Dios dice: a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. ¡Qué percepción tan errónea de la vida! El joven percibe que la vida, antes de conocer a Cristo, es gozar de los deleites temporales del pecado, disfrutar de los deleites de la maldad y de los vicios y del mundo. Esa es su percepción. Sin embargo, cuando venimos a Cristo y dejamos que Él nos dirija, que Dios nos dirija, nuestra percepción es clara. Entendemos mejor los propósitos de Dios para nuestra vida. Entendemos mejor el objetivo, el plan que Dios tiene para nosotros. Llegamos a tener una percepción clara. Llegamos a tener sentido común, un sentido común más elevado. Alguien aconseja a los jóvenes varones y le dice: si te vas a casar, busca una mujer que tenga humildad, sencillez de corazón, busca una mujer que sea sabia y que tenga sentido común. Pero si no encontraras una mujer con estas tres características, con que tenga sentido común, tienes ganancia sobre muchas cosas. El sentido común nos ayuda a nosotros a entender muchas situaciones. El sentido común es una capacidad que Dios pone en nosotros de tal manera que buscamos el lado positivo de las cosas, el lado bueno de las cosas. Y en la juventud necesitamos tener mucho sentido común para no amargarnos, para no sentirnos defraudados, para no sentirnos derrotados, para no sentir que alguna amenaza hay en contra de nosotros. Tenemos que tener sentido común. La gracia de Dios es suficiente para ayudarnos no solamente a tener una percepción clara de la vida, pero tener también un alto sentido común, un sentido común más elevado, y eso nos ayuda a superar muchas situaciones. En segundo lugar, Dios dirige nuestros pasos modificando nuestra escala de valores.
A veces tenemos que analizar nuestra escala de valores. A veces nuestra escala de valores anda distorsionada, anda de cabeza. A veces nuestra escala de valores está en una forma tal que lo que deberíamos poner en primer lugar, lo ponemos en tercero o cuarto lugar. A veces lo que deberíamos poner nosotros en último lugar, lo ponemos en primer lugar. Cuando nos dejamos guiar por Dios, modifica nuestra escala de valores. Nos enseña a la luz de la palabra que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vendrán por añadidura. Es decir, nuestra prioridad son las cosas de arriba, los valores espirituales, las cosas eternas. A veces la tabla de valores no solamente de los jóvenes, pero aún de los adultos está invertida. Se busca más los valores temporales de la vida. Se enfatiza más el hombre y se esfuerza más en lograr una estabilidad económica o social o material, y se olvida de buscar una estabilidad espiritual. Se preocupa demasiado por tener buenas relaciones con toda la gente, y sobre todo si son de la alta sociedad, y se olvida de tener relación con Dios. Su relación con Dios está mal, pero su relación con los demás está bien. Su escala de valores está invertida. Cuando dejamos que sea Dios el que nos dirija, entonces modificamos nuestra escala de valores. Fíjense que algunas escalas de valores tiene 1, 2, 3. Primero yo, en segundo lugar yo, y en tercer lugar yo. Y podríamos, si hiciéramos una gráfica de lo que sería una escala de valores así, pondríamos un punto y un círculo alrededor. Egoísmo, egocentrismo, centralizado solamente en la persona. Y a veces el joven tiende a buscar esta escala de valores. En primer lugar está mi vida, después está mi vida y después está mi vida. Y no le interesa lo demás. Si nosotros dejamos que sea Dios el que dirige nuestra vida, vamos a entender que la palabra del Señor nos dice, Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él tiene la escala de valores real, verdadera. Buscamos las cosas de arriba, buscamos las cosas espirituales, buscamos en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Y luego, en nuestra escala de valores, ya podemos poner todo lo demás. Pero en primer lugar, ponemos a Dios. Y la escala de valores será la correcta. En tercer lugar, Dios dirige nuestras vidas dándonos un conocimiento más elevado de sus propósitos. Antes de conocer a Cristo, antes de dejarnos guiar por Dios, a veces ni siquiera entendíamos que Dios tenía un plan maravilloso para nuestra vida. Ni siquiera entendíamos que Dios tiene propósitos específicos para el universo, para la humanidad, para nuestras vidas. Ni siquiera logramos entender que Dios tenía planes de salvación para nosotros. El joven que no se deja guiar por Dios, que no se deja dirigir por Dios, le cuesta entender que Dios tiene propósitos específicos para su vida. Y hay demasiados jóvenes y demasiadas señoritas y demasiados adultos
que están yendo por la vida sin rumbo fijo, sin un objetivo en la vida, sin un propósito fundamental en la vida, simple y sencillamente viviendo por vivir. Cuando Dios dirige nuestra vida, cuando Él guía nuestra vida, nos hace conocer a través de su palabra que tiene propósitos elevados. Tiene propósitos elevados para el universo, para la tierra, inclusive para la tierra física, material. Dice el escritor a los Romanos que la tierra gime a una, la naturaleza gime a una, esperando su liberación. Un día de estos, Dios va a liberar a la tierra, va a quitar toda contaminación, todo aquello que está arruinando la naturaleza misma. Y la palabra de Dios nos enseña que Dios tiene propósitos definidos para la humanidad. San Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios a toda la humanidad, que envió a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay propósitos para toda la humanidad, pero también entendemos a la luz de la palabra que cuando somos guiados por el Señor, claramente nos muestra los propósitos específicos para nuestra vida, de manera individual, de manera personal. A cada uno de nosotros Dios tiene algo específicamente para nosotros, y en ese propósito nosotros estamos dispuestos a obedecerle, y nosotros estamos dispuestos a seguir su voluntad. En cuarto lugar, Santiago capítulo 3 versículo 17 nos enseña que cuando Dios dirige nuestras vidas, nos da la sabiduría de lo alto. 3:17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Si Dios dirige nuestra vida, nos da la sabiduría de lo alto. Si Dios dirige nuestros pasos, nos va a dar la sabiduría de lo alto. Dice Proverbios capítulo 3 versículo 13: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. No se está refiriendo a lo que comúnmente el ser humano llama sabiduría, acumulación de conocimientos. La palabra de Dios se refiere a la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios. Es decir, la capacidad que Dios nos da de entender su voluntad y obedecerla. La capacidad que Dios nos da de tomar las mejores decisiones dentro de la voluntad de Dios. Y la palabra del Señor nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si tenemos temor de Dios, estamos siendo sabios. Estamos obteniendo la inteligencia que nos ayuda a alcanzar la madurez en la fe, la madurez en la vida cristiana. Y jóvenes, si dejan ustedes que Dios dirija sus vidas, seguramente podrán recibir la sabiduría de lo alto. Y aquí la palabra del Señor nos dice que la sabiduría de lo alto es primeramente pura, y que la sabiduría de lo alto es pacífica. No es para contienda, no es para discusión, no es para malentendidos. Es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre
ni hipocresía. La sabiduría de Dios es diferente a la sabiduría del mundo. ¿Cuántos hay que podían llamarse sabios desde el punto de vista intelectual? ¿Cuántos hay que han acumulado y tienen una colección de títulos y diplomas y doctorados y grandes estudios avanzados, pero que ni siquiera han podido gobernar sus vidas porque no tienen la sabiduría de lo alto, porque solamente tienen la sabiduría de los hombres? Dios ha menospreciado la sabiduría, y de lo humilde, de lo sencillo del mundo, el Señor se ha agradado. ¿Cuántos hay que a la inversa no tienen conocimientos intelectuales? No fueron a la escuela, no tienen ni siquiera un estudio terminado. Sin embargo, la palabra de Dios les ha hecho sabios, de manera que pueden decidir adecuadamente, de manera que pueden vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. El Señor quiere darnos sabiduría, y qué mejor si buscamos esta bienaventuranza desde la juventud, para andar sabiamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en quinto y último lugar, sobre todo, Dios dirige nuestros pasos por el admirable consejero, por el Hijo de su amor, por medio de Jesucristo. En esta necesidad trófica de la cual les he mencionado, el modelo es Cristo. La alternativa es que pongamos como modelo a Jesucristo y que nosotros estemos dispuestos a buscar la vida de Cristo, a imitar la vida de Cristo, a tratar de vivir como Cristo vivió. En el momento cuando hay incertidumbre sobre algo, la pregunta podría ser: ¿qué haría Cristo en mi lugar? Y cuando nosotros no sabemos cómo actuar y de qué manera tratar algún asunto, nos preguntaríamos: ¿qué haría Jesucristo en mi lugar? ¿Cómo actuaría el Señor en mi lugar? ¿Qué actitud tomaría el Señor Jesús en mi lugar? Y nos ayudará a saber que la sabiduría de Cristo permanece, persiste, perdura y nos conduce a la madurez espiritual, al crecimiento en la gracia de Dios. Un escritor llamado Richard Cecil dice que solamente hay dos clases de sabios. Dos clases de sabios: los que sirven al Señor porque le han hallado, y los que le buscan porque no le han encontrado todavía. Y jóvenes, yo quiero decirles que si nosotros hemos encontrado al Señor y le servimos, somos sabios. Pero si no le hemos encontrado y le buscamos, estamos actuando con sabiduría. Dios quiere dirigir nuestra vida y dirigir nuestros pasos. Y si Él dirige nuestros pasos, nuestra visión y nuestra percepción de la vida será clara, será sencilla. Entenderemos mejor las cosas de la vida. Nuestro sentido común será más elevado. Nuestra escala de valores será la adecuada. Tendremos un conocimiento pleno del propósito de Dios, no solamente para la humanidad, no solamente para el universo, pero para nosotros mismos. Y si nosotros dejamos que Dios dirija nuestras vidas, nos dará la sabiduría de lo alto, pero sobre todo dejaremos que sea Jesucristo el que sea nuestro modelo, que sea nuestro guía, que sea
la estatura que nosotros querramos alcanzar en la vida espiritual, en la vida cristiana. Dejemos que Dios dirija nuestra vida y guíe nuestros pasos. No busquemos aquellos modelos que no son los adecuados. No busquemos aquellos modelos que distorsionan la tabla de valores en nosotros, la escala de valores en nosotros. No busquemos aquellos modelos que aparentemente podrían ser buenos modelos, pero que tienen una vida que no agrada a Dios, que no glorifica al Señor. Por el contrario, son vidas desastrosas, arruinadas, llenas de maldad, llenas de pecado. Busquemos en Jesucristo el modelo a seguir para vivir conforme a la voluntad de Dios, y dejemos jóvenes, que sea Dios el que dirija nuestra vida, el que guíe nuestros pasos, y será de una manera diferente a como el mundo nos dirigiera o nos guiara. Les invito a ponerse en pie, oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque nos das la alternativa de ser guiados por ti. Te damos gracias porque nos conviene a nosotros, humanos finitos, humanos limitados, humanos llenos de errores, de faltas, de limitaciones, de flaquezas. Nos conviene ser guiados por Jesucristo, dirigidos por Dios. Nos conviene porque será adecuada la dirección y habrá propósito en la vida y habrá objetivos que alcanzar y habrá metas a las cuales querramos llegar. Padre, nos ponemos en tus manos. Te pedimos que seas tú, Señor, el que nos guíes, el que nos dirijas, el que nos ayudes, el que nos conduzcas conforme a tu voluntad. Y Señor, permítenos ser sabios en encontrarte y servirte. Pero Señor, si aún no te hemos encontrado, permítenos ser sabios en buscarte. Padre, danos la sabiduría de lo alto y ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. Lo pedimos con acción de gracias en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, nuestro modelo perfecto. Amén y amén.